Muy buenas noches a todos. Es un gusto volver a verlos. Como todos los domingos, hoy presentaremos el programa del Ministerio Juntos de la IBC del Corregidor. Hola Ángela, ¿cómo has estado durante la semana? Hola Felipe y amigos, todo muy bien, gracias a Dios. Él siempre es bueno y nos cuida. Les comento que hoy compartiremos en el programa un tema muy oportuno en esta situación, que es cómo superar el desánimo. Así es Ángela, y para desarrollar este tema, hoy tendremos como invitado al pastor Vicente Alcántara. ¿Qué te parece Ángela? ¿Estás lista para tomar nota sobre este tema? Lista, Felipe. Será un tiempo muy edificante y así que amigos, estemos atentos para seguirlo. Recuerden dar un me gusta en nuestra página de Facebook y YouTube para poder llevar el mensaje de Dios a más personas. Quedemos atentos. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos de la Iglesia Bíblica Cristiana del Corregidor. El Señor les bendiga. En esta oportunidad he sido invitado para tratar el tema cómo superar el desánimo. Vamos a mirar un par de textos en la palabra de Dios que son fundamentalmente referenciales, porque usted debe entender que el desánimo como tal, como tema, no aparece en la palabra de Dios así de manera explícitamente tratado, sino de manera implícita a través de diversas experiencias de muchos hombres en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. En Génesis, por ejemplo, el capítulo 37 y 2 versos nos indican la forma como, por ejemplo, Jacob estaba tan desalentado, tan desanimado, que dijo estas palabras. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Evidentemente, aquí Jacob está pasando por una etapa de desánimo tremenda en la vida, por la pérdida, por la desaparición de su hijo, precisamente de su hijo José. Un segundo texto es el que está en 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento, el capítulo 4 y los versos 8 y 9. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué interesante cómo el apóstol Pablo habla de una experiencia tan vasta en estos temas de desaliento, de desánimo, de angustia, de dificultad. Sin embargo, no estamos destruidos. Sin embargo, seguimos adelante. Porque sin duda que nosotros hemos venido a esta tierra entrando por la puerta del nacimiento para que precisamente nosotros podamos cumplir todos los propósitos para los cuales el Señor nos ha permitido ingresar. Así que mis amados, vamos a entrar, y antes de entrar al tema, permítanme unas palabras de oración. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das. Muchísimas gracias por la oportunidad de tratar este tema y de saber, Señor, que tú tienes recursos para cada uno de nosotros en situaciones extremas, en situaciones complicadas, en situaciones difíciles. Por favor, te rogamos que te quedes con nosotros, que abras los ojos de nuestro entendimiento para entender, comprender, asimilar, Señor, y poner en práctica los principios que aparecen en tu palabra para tratar este tema del desánimo. Señor, ayúdanos por amor de tu nombre. En Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Sin duda, mis hermanos, que para nadie es extraño que todo el planeta experimenta una de las peores crisis. A la crisis de valores que ya uno venía sufriendo y la crisis de seguridad, se sumó una nueva crisis que es la crisis económica y la crisis de salud, ocasionando que el hombre de nuestro tiempo pierda su trabajo, pierda su salud y en algunos casos hasta pierda la vida.
Eso en lo general. En lo particular, se han producido ciertos alejamientos, ciertas separaciones, ausencias definitivas que están llevando invariablemente al hombre a experimentar una nueva crisis, una crisis de tipo existencial, una crisis de ansiedad, una crisis de dolor, donde el desánimo, el desaliento y la angustia son compañeros de viaje o compañeros de vida de una buena cantidad de gente en nuestro tiempo. Por eso es que ahora vamos a mirar este tema y lo vamos a tratar primero en su concepto, en algunas consideraciones que hay acerca del desánimo, las causas de dónde puede provenir esta experiencia y en tercer lugar, cómo superarlo. En primer lugar, miremos el concepto y las consideraciones. Es interesante que el desánimo aparece en el diccionario y dice que es la falta de ánimo, la falta de fuerza, la falta de energía para hacer las cosas, para resolver la vida, para emprender el trabajo, etcétera, etcétera. Como tema, decía hace un instante, no aparece tratado de manera específicamente en la Biblia, pero hay sinónimos del desánimo que nos ayudan a entenderlo y nos ayudan a ver que es parte de la vida del ser humano, como el decaimiento, por ejemplo, el desaliento, la apatía, la angustia, son sinónimos de esta palabra que nos pueden ayudar a entender cuáles son las experiencias a las que el hombre está expuesto. Miremos en segundo lugar las consideraciones. El desánimo es una experiencia típicamente humana. Esto sin duda no lo viven ni los vegetales ni los animales. Es una experiencia típicamente humana. Es una experiencia universal. Es decir, está extendido en todo el mundo. Nadie está exento de vivirlo, de experimentar el desánimo y de sufrirlo, por supuesto. Y déjeme decirle, nada tiene que ver esto con la espiritualidad. No tiene que ver si yo soy más espiritual o menos espiritual y esa es la causa por la cual estoy sufriendo ese desánimo, ese desaliento. Por ejemplo, lo vivió Jacob, que ya hemos leído un verso acerca de su vida y la experiencia que está siendo tratada en esos momentos de su existencia. Lo vivió Moisés con el pueblo de Dios en el desierto en reiteradas oportunidades. Lo vive Josué cuando tiene que enfrentar una derrota por causa del pecado de Acán. Lo vivió David muchísimas veces. Algunas porque tuvo que salir corriendo del palacio frente a uno de sus hijos que se apoderaba del trono y que perseguía su vida para matarlo, como fue Absalón. ¡Qué terrible! No solamente ellos, también lo vivió Elías. Elías cuando Jezabel, por ejemplo, lo amenazó de darle muerte porque él había, este profeta de fuego, había matado a 450 profetas falsos de Baal. Lo vive Jonás frente a su propio ministerio, él desarrollando el ministerio al cual el Señor lo envió, ve que se arrepiente todo Nínive y hace tristeza. Él se desalienta, él se desanima, e inclusive dice, era lo que yo pensaba, que tú eres un Dios tan misericordioso que al final te ibas a desanimar de poder castigar a estos malvados así. Mis amados, también lo vivieron los discípulos. En esa tempestad, cuando despiertan abruptamente al Señor Jesús y le dicen, ¿cómo no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Pero lo vivió también nuestro Señor Jesucristo ahí en el Getsemaní. Lo vive Pablo frente a una tempestad en un barco que estaba en zozobra, que había encallado y que estaban perdiendo todo lo que tenía prácticamente la nave. Estas son experiencias y consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para saber que todos ellos tuvieron decaimiento de ánimo, tuvieron desfallecimiento físico y mental y tuvieron también sentimientos de derrota, como suele ser con cualquiera de nosotros que vive esta experiencia. Mis amados, veamos en este momento cuáles son las causas del desánimo.
las causas del desánimo, en primer lugar, para decir que son muchas y son muy variadas. Una de las causas que produce el desánimo pueden ser las cargas pesadas. Vale la pena decir las responsabilidades mayores. Hemos visto con tristeza cómo en este tiempo, por causa del COVID-19, muere un padre, dejando hijos adolescentes. Muere a la siguiente semana la madre y quedan 3 hijos a cargo del mayorcito que tenía 14 años y que tenía que salir a trabajar para llevarle el pan para sus hermanitos. Eso es triste, es muy triste. El mismo Moisés sufrió una carga muy pesada con ese pueblo que reclamaba siempre, constantemente, reiteradamente, pedía una cosa, otra cosa. Llegó un momento que pedían carne y carne y carne. Y Dios tiene que contestarle y decir, les voy a dar carne, 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 hasta que salga por sus narices. Mis amados, hay cargas demasiado pesadas que van a producir este desánimo en nosotros. En segundo lugar, hay sentimientos de derrota también. Esos sentimientos de derrota puede ser al perder el trabajo, por ejemplo. Uno se siente derrotado frente a la responsabilidad que tiene de la esposa, los hijos, las cuentas que tiene que pagar, alquiler de casa, etcétera, etcétera. Pero no solamente uno siente esos sentimientos de derrota frente a la pérdida de trabajo, frente a la pérdida de dinero. En un mall de nuestra ciudad, una persona entra a hacer uso de los servicios higiénicos y para su comodidad pone su sencillera arriba con todo su sueldo que había cobrado. Usó el baño, como dice brevemente, cuando fue a verlo ya no había, ya no estaba. Alguien probablemente haya estado mirando cuando colocó ahí y fue sustraído. Pero no solamente ese sentimiento de derrota aparece cuando uno pierde el trabajo, cuando pierde el dinero, cuando también pierde la salud. También cuando hay una rotura, por ejemplo, de una relación. ¿Quién que ha roto su relación de enamorados, de novios, no se ha sentido derrotado en la vida? Peor aún, cuando hay fracasos prematuros de matrimonios recién iniciados. Tuve la triste experiencia de atender a una persona, una mujer catedrática en una universidad de la ciudad. Un amigo de ella que era miembro de mi iglesia me dice, pastor, usted sabe que yo nunca le he pedido a usted un apoyo, una ayuda. Por favor, concédamelo en esta oportunidad. Quiero una entrevista, pero no para mí, para una colega de la universidad. Vino una mujer de más o menos 27 años. Se veía muy jovencita, aparentaba mucho menos. Era catedrática en la universidad. Me dice, pastor, yo me casé el 14 de febrero del año pasado. Para el 14 de marzo yo ya estaba separada de mi esposo. ¡Qué terrible! ¿Cómo uno puede concebir la ruptura de un matrimonio y que fue definitivamente en menos de un mes? Pero para colmo de males, el esposo de ella era el brazo derecho de un pastor de una iglesia local. Porque yo le dije, mira, aquí hay que hablar con los dos, porque tú tendrás tus justificaciones y tendrás tu manera de ver el asunto, pero seguramente él también, ¿se podrá hablar con él? Me dijo, no, pastor, eso es imposible. Yo pertenezco a tal iglesia, y me dijo, pertenezco a tal iglesia, y he hablado, y le dije, ¿no has hablado con el pastor? No, mi líder no me permite. La esposa del pastor dice, no, con él no puedes hablar, habla con tu líder, habla con tu líder. Y mi líder me ha dicho, esta es la situación así, tú tienes que esperar, él es el hombre, tú tienes que sujetar. ¡Qué terrible! ¿Cómo no va a haber ahí un sentimiento de derrota? ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo no va a vivir un desánimo de esta persona? ¿Cómo no se va a desalentar en la vida? ¿Cómo no va a ser presa de la angustia, de la insatisfacción? Por supuesto. Josué
en el Antiguo Testamento vivió también esta experiencia a causa del pecado de Acán. Pero no solamente las causas son las cargas pesadas o responsabilidades mayores, no solamente los sentimientos de derrota, también son las amenazas. Sentirse, por ejemplo, amenazado por los padres, sentirse amenazado por el cónyuge, sentirse amenazado por los extorsionadores. Es terrible. Elías nos dice que este profeta vivió precisamente el desánimo en su vida a causa de las amenazas que la reina Jezabel hizo para darle muerte a causa de que él había vencido a 450 profetas de Baal, haciendo descender fuego del cielo por obra de Dios, evidentemente. Pero también otra causa son las enfermedades. Fíjate, hay muchas enfermedades que son terminales, como el cáncer, la diabetes, la fibrosis pulmonar, que traen mucho dolor, mucha angustia, mucho desaliento en la vida. El rey Ezequías tuvo una enfermedad que lo iba a llevar a la muerte. Entonces uno vive estas experiencias. En quinto lugar, hay pérdida también, hay desaliento, hay desánimo cuando hay una pérdida de seres queridos. Muchos, por ejemplo, en este tiempo han perdido a sus seres queridos, a sus familiares a causa del COVID-19. Conocemos un sinnúmero de personas aquí en Trujillo que han vivido esta experiencia. Ya dijimos hace un instante, Jacob, desconsolado, llora la desaparición de su hijo José. El rey David lloraba desconsoladamente la muerte de su hijo Absalón. Todos estos tienen citas en las Sagradas Escrituras, las cuales son perfectamente identificables. Voy a ir a la tercera y última parte de este tema, porque me han solicitado solamente 30 minutos. ¿Cómo superar el desánimo? Para superar el desánimo, hay que considerar ciertos pasos o pasos previos. Por ejemplo, número 1, hay que identificar el origen del desánimo. El origen puede ser la causa física, la causa mental, el agotamiento mental, o puede ser emocional. Uno puede especificar y mirar, decir, por ejemplo, hoy no me siento bien porque estoy enfermo. No me siento bien porque he recibido una mala noticia. No me siento bien porque tengo un problema y mi problema es este. O estoy mal porque he recibido una llamada telefónica que no lo esperaba. Hay que identificar el origen. ¿Para qué? Algunos psicólogos le llaman para encapsular, para cerrarlo, para amordazarlo al desánimo de tal manera que no haga efecto en toda la vida de la persona. Y si uno no lo identifica, lo va a hacer pagar a cualquiera. Personas desalentadas responden mal. Traen consecuencias no solamente en su vida, sino en la vida de todos aquellos que viven cercana a la persona que lo está viviendo en este momento. A veces, el origen del desánimo es neurológico. Hay ciertas descompensaciones que obviamente necesitan tratamiento y tratamiento especializado. En segundo lugar, no solamente en primer lugar hay que identificar el origen del desánimo, sino que también hay que descubrir qué lo estimula. ¿De qué manera se siente eso estimulado, ponderado por esa situación? A veces puede ser por causa de una persona, a veces por circunstancias específicas vividas, o a veces por un aspecto de mayor sensibilidad que la persona tiene a tal o cual cosa. Por eso entonces hay que descubrir qué es lo que alienta, qué es lo que estimula al desánimo. En tercer lugar, hay que descubrir los límites para cuidar bien
y no rozar con los límites, saber hasta dónde uno debe de llegar. Considerar también que si yo, por ejemplo, salgo de casa, debo de regresar igual. Los pastores sabemos que estamos expuestos a todo tipo de problemas, dificultades. Cuando una persona te pide una entrevista, tú no sabes de qué va a tratar. Y muchas veces esos problemas, esas dificultades que vive la persona, rápidamente por ósmosis se trasladan a uno. Yo recuerdo en mis años empezando a ser pastor, porque ahora tengo 36 años de pastor, empezando con los 5 años tal vez siendo pastor, 2 hermanos se habían peleado, varones, en la iglesia. Eran hermanos de padre y madre, nacidos del mismo vientre. Y se pelearon tan duramente en mi delante. Y uno de ellos le pedía perdón al otro, y el otro no le quería perdonar, y le amenazaba más bien, le amenazaba. Vas a ver, te acordarás. Y salió así. Créeme que ese día yo no pude almorzar. Viví el momento y las circunstancias, porque realmente era tan duro, tan difícil. Por eso los pastores tenemos que saber descargar en el Señor. De lo contrario, nos vamos a cargar y supercargar con tantos problemas. A veces, yo recuerdo, llegaba a casa un poco triste y serio por todo lo que había escuchado en la consejería y por todo lo que había vivido, esas horas de pasar atendiendo personas que te necesitan. Y mi esposa me decía, papito, en la mañana tú saliste de aquí alegre. Hazme un favor, vuélvete al parque, deja tus problemas ahí al frente, tenemos un parque en mi casa, y ingresa aquí como saliste. Y es verdad, mis hermanos, es verdad. No tienes por qué salir de tu casa feliz y alegre y regresar completamente triste, confundido, incomunicativo, con tantos problemas encima que estás afectando el entorno de tu casa. Diría la psicología sistémica, estás afectando a todo el sistema, a toda la familia. Hay que descubrir cuáles son los límites. En cuarto lugar, no hay que mezclar una cosa con otra. Si el origen de tu desánimo es el trabajo, no mezcles con las relaciones familiares. ¿Cuántos padres han regresado a casa después de tener un mal momento con el jefe, con el gerente? Y cuando vuelven a casa, el niño, la bebé le pregunta algo y él lo manda a cualquier lugar. Muchas veces hasta los golpea, los maltrata a los hijos. ¿Qué tiene que ver una situación con la otra? Cuando obramos así somos demasiado injustos. Por eso no hay que mezclar los problemas del trabajo con las relaciones familiares, ni tampoco habiendo relaciones familiares, fricciones entre cónyuges, entre familiares, hermanos, lo que sea, no lo lleves al trabajo, afectando tu labor diaria. No hay que mezclar situaciones de un ámbito con situaciones de otro. En eso tenemos que ser muy cuidadosos, mis hermanos. En quinto lugar, hay que establecer un plan de acción. Hay que establecer un plan de acción. Es decir, hay que mirar una estrategia para decir, este tema y este tema no lo debemos hablar en estos momentos. Yo recuerdo en mis primeros años de casado que el escenario del comedor diario que estaba en la cocina era el lugar donde hablábamos, compartíamos, yo del trabajo, mi esposa de la casa, los problemas, las dificultades, y a veces salíamos con fricciones. Así que tuvimos que tomar una decisión. Cuando nos sentamos a almorzar, disfrutemos de la comida, seamos agradecidos a Dios, bendigamos su nombre, agradezcamos a Dios por los recursos que nos da, pero no hagamos esto, no discutamos estos temas. En este escenario, no, de ninguna manera. En estos momentos, peor,
Hay que hacer un plan de acción. Hay que establecer una estrategia para eso. Si es una situación pendiente que ya lo vienes arrastrando, es necesario planificar cómo lo voy a arreglar. Si esto se produjo porque tal persona generó ciertas expresiones y me han dañado, han afectado mi reputación y hasta ahora no se acerca a pedirme perdón, yo voy a ir y le voy a decir que me perdone, que yo soy el culpable de esa situación, porque voy a tratar de arreglarlo. Eso requiere de un plan de acción. La palabra de Dios nos insta que cuando vamos a tomar la Santa Cena, si alguien está en una situación no agradable, están en una situación de desaliento, de desunión con las personas, con los hermanos, acércate. Lo decimos como pastores, pide perdón. No participes de la cena en esas condiciones. Pero muy pocas veces he visto, en mis 36 años de ministerio que llevo, muy pocas veces he visto personas que se levanten, un hijo o una hija se levante, busque a su padre, le pida perdón, lo abrace, le dé un beso y compartan juntos la Santa Cena. Esto necesita de un plan de acción. Voy terminando, mis amados. Hay modelos que podemos seguir de tratamiento del desánimo. La Biblia contiene varios modelos, varias maneras de cómo tratar el desánimo. Están de alguna manera descritos en la palabra por las acciones que toma, por los planes que siguen los diversos personajes que viven esta situación o esta circunstancia. Por ejemplo, cómo lo hizo Moisés, cómo lo hizo David, cómo lo hizo Jesús, cómo lo hizo Pablo, cómo lo hizo Nehemías. Hay varios de estos modelos, claro, todos aplicables a su tiempo, a su espacio y a la circunstancia que estaban viviendo. Yo he querido tomar, me parece que uno de los mejores y aquellos que sin duda nos puede ayudar en situaciones difíciles es el modelo de Jesús. En el modelo de Jesús que está en Mateo el capítulo 26 y los versos 36 al 39, esa experiencia vivida precisamente allí en el Getsemaní. Hay que recordar que antes de ir a Getsemaní, Jesús había estado en el aposento alto, celebrando la última cena, o la Santa Cena, celebrando la cena del Señor. Y en esa cena, él había identificado a Judas como aquel que lo traicionaría. Y después que comió el bocado, dice la palabra, entró Satanás en el corazón de Judas y fue a hacer el negocio con los sumos sacerdotes. Jesús, con esa carga emocional, su alma comenzó a desalentarse, a desanimarse, porque ya en breves momentos, todos lo abandonarían. Pedro lo negaría. Judas lo vendería por 30 piezas de plata. Tú lo sabes, lo conoces bien esto. Así que, mi amado, Jesús va con una carga emocional demasiado fuerte para orar. Y este es el modelo. Cuando tú estés en situaciones semejantes, en una situación de desánimo, de desaliento, de angustia, de no saber qué hacer, tú necesitas, número uno, contar con amigos muy cercanos. Amigos muy cercanos. El Señor Jesús, con ser Dios y ser hombre, toma a Pedro y dice ese verso 37 de Mateo 26, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Su alma estaba desanimada. Su persona estaba totalmente desalentada. Número uno, hay que tener amigos y amigos muy íntimos, amigos con quienes uno es compañero de oración. Tal vez permíteme aquí ser infidente. Por años hemos sido y somos compañeros de oración con Pepe Chávez, con Ernie Clase. He mantenido una relación de compañerismo en oración con ellos. Hay que tener amigos y que sean del mismo sexo
para evitar susceptibilidades. Segunda cosa que tienes que hacer, hay que mostrar cuán vulnerables somos. Mira el Señor Jesús, dice el verso 38, la primera parte. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor mostró su vulnerabilidad. Claro, nosotros pertenecemos a una cultura occidental de fundamentación griega o greco-latina que no permite que nosotros nos mostremos vulnerables, que quiere que siempre vayamos al éxito y que siempre estemos arriba y que siempre vayamos a la competencia. Pero mis amados, la palabra del Señor, el Dios hecho hombre nos enseña que Él mostró su vulnerabilidad. A veces el orgullo nos ciega y no permite que nosotros mostremos cuán vulnerables somos, cuán débiles somos. Hoy día predicando precisamente para Londres, en Inglaterra, y para Guadalajara, en Madrid, España, les decía, porque estaba tratando un tema que se llama amores enfermizos. Tú tienes que conocer, les decía a ellos, las fortalezas de tus hijos, pero también sus debilidades. Su vulnerabilidad tienes que conocerlo. Entonces, primero, hay que tener amigos muy cercanos. Número 2, hay que mostrar nuestra vulnerabilidad. 3, hay que pedir ayuda. Mire, el Señor le dice en el verso 38, la segunda parte, quedaos aquí y velad conmigo. Ayúdenme en este momento. Necesito su concurso. Por favor. Mis amados, nosotros tenemos una herencia como familia, que tenemos un WhatsApp de la familia, que somos los 5 hijos y de la familia extendida. Y un problemita de un hijo, de un nieto, de un sobrino, de un primo, de un abuelo, rápidamente está ahí en el WhatsApp. Y todos estamos apoyando en oración en primer lugar y viendo de qué manera podemos colaborar para cualquier situación que se presente en la familia. Lo aprendimos de papá y lo aprendimos de mamá. Esto nos ha bendecido tremendamente. Hay que pedir ayuda. No somos autárquicos. No generamos nosotros nuestros propios recursos. Somos interdependientes. Necesitamos de los demás. En cuarto lugar, abre tu corazón al Padre. Abre tu corazón al Padre. Mira el Señor Jesús, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Hay algunos que han malinterpretado estas palabras y dicen por la tremenda debilidad que tenía el Señor Jesús, es que no quería vivir ese momento. No es que no quería vivirlo. Él sabía que para eso vino. Él no se estaba corriendo. Más bien, déjame decirte, él tenía temor porque el dolor era excesivo. No solamente el dolor físico, sino el dolor emocional. Ese dolor que taladra las sienes, que taladra la mente, que taladra el corazón, que taladra el alma. Eso era muy fuerte en él, que tenía temor de morir el jueves y no el viernes, como dice la Escritura. Y por eso decía, Padre, si pudiera pasar esto para mañana, sería ideal. Yo no quiero morir fuera de tus propósitos. Yo no quiero morir a destiempo. Quiero morir en el tiempo preciso y justo, como tú dices, Padre, y como tú lo has predeterminado. En quinto lugar, descargó su alma en la voluntad de su Padre. Dice ese verso 39, la segunda parte. Pero no sea como yo quiero, sino como tú lo quieres. ¿Cuántas veces tú o yo hemos hecho esto? ¿Cuándo ha sido la última vez que encontrándote en medio de situaciones complicadas, difíciles, austeras, situaciones que pareciera que el mundo se te viene encima, has ido a Dios y le has dicho con estas palabras? ¿O es que realmente estás esperando
que en un abrir y cerrar de ojos cambie tu situación. No va a cambiar. Necesitamos nosotros realmente ponernos delante de Dios, buscarle a Dios en estos tiempos para recibir fortaleza, para recibir ánimo de arriba. ¿Acaso el salmista David no dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Lo magnifica Dios. Y vale la pena hacerlo. Termino, mis amados, con el texto segundo que leímos aquí con relación a lo que dice precisamente el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 4. Y dice que estamos atribulados en todo. Estamos atribulados en todo, dice Pablo, mas no angustiados. Y la palabra angustia viene de una raíz que es la otra palabra que se llama angosto. Es decir, es tan estrecho el camino que parece que ya no pasamos. Ya no vamos al otro lado. Ahí nos quedamos. Ahí termina nuestra vida. El camino se angosta tanto, se estrecha tanto que ya no puedo pasar. Y eso es lo que dice Pablo. Gracias a Dios que no estamos tan estrechos. Estamos en apuros, mas no estamos desesperados. Estamos perseguidos, mas no estamos desamparados. Que estamos derribados, sí, por el suelo, pero nos volvemos a parar. No estamos destruidos. Qué lindo. Y que esto podría ser en nosotros también nuestra oración, nuestro clamor, nuestra convicción. Mi gran deseo, mis amados, es que Dios te bendiga ricamente. Vamos a orar en este momento agradeciendo a Dios por el tema. Inclina tu cabeza delante de Dios. Cierra tus ojos para no distraerte y díselo a Dios de esta manera. Señor, tú me conoces. Sabes lo que vivo. Sabes lo que paso. Conoces mi dolor, mi angustia, mi sufrimiento. Conoces los reveses en la vida, las circunstancias complicadas que me ha tocado vivir, las presiones laborales, las presiones de familia, las presiones del cónyuge o de los hijos. Solamente tú los conoces. Señor, yo quiero a partir de ahora abrir mi corazón para que tú lo veas. Pedirte, Señor, que me ayudes, que me guíes, que me extiendas tu mano, que yo me asiré de ella para caminar juntos en esta vida. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Guárdame, por favor, en tu nombre. Te lo ruego por los méritos del Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted tiene una necesidad particular, acérquese a su pastor, algún líder de la iglesia, y permita que él le pueda ayudar. Hola amigos, ¿qué les pareció el tema? Realmente ha sido muy edificante y saber que Dios es el único que nos da fortaleza en esos momentos de desánimo por los que todos pasamos. Felipe, creo que esto no acaba aquí. Cierto, Ángela. Preparémonos para escuchar la entrevista al pastor invitado Vicente Alcántara. Tenemos otros anuncios, Ángela. Así es, Felipe. Los invitamos a nuestras reuniones de crecimiento que hacemos vía Zoom y tenemos diferentes horarios. Los viernes a las 9 de la noche y sábados en 2 horarios, 8 y 9 de la noche. Puedes escoger el que más te convenga. Para participar solo tienes que contactar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y también puedes participar del club de lectura que se da todos los martes a las 9 de la noche vía Zoom. Y si estás pronto a casarte, tenemos un curso de preparación que se llama El Hogar Cristiano Feliz. Puedes unirte todos los jueves a las 9 de la noche, también vía Zoom. ¿Tenemos algún otro anuncio, Felipe? Sí, Ángela. Al final de la transmisión se publicará un link de Zoom para que se puedan unir al segmento de Juntos en Oración y nos puedan hacer llegar sus pedidos de oración. Gracias y que Dios los bendiga.
Muy buenas noches. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de tener a un invitado especial hoy día. Y ya hemos podido escuchar el mensaje de la palabra de Dios y ahora vamos a poder escuchar sus respuestas. De verdad queremos recibir así con un caluroso aplauso a la distancia, pastor. Muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Es para mí realmente un orgullo el poder entrevistarlo en este momento y tener realmente la oportunidad de escuchar muchas de sus respuestas. Bienvenido, Pastor Vicente. Gracias. Muchas gracias, Ruini. Muy amable. Gracias por la invitación. Sí. Pastor, quisiera que usted pueda recibir ese saludo fraterno del Pastor Néstor Chirinos, nuestro pastor titular. Él está muy contento de su participación. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, retórnale mi afecto, mi cariño. Estuvimos orando por la esposa de él, que estaba siendo operada, así que siempre estamos en contacto. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué tal? Voy a contarle a la audiencia un poquito de usted, pastor, porque a veces lo vemos predicando, pero no se conoce mucho. Yo le voy a contar un poquito a nuestra audiencia, ¿no? El pastor es reverendo, el Vicente Alcántara, nació en Trujillo. Él es casado con Corina Ortega y es padre de 3 hijos. Cada uno de estos hijos ya están casados, ¿no? Ajá. Egresó, para que conozca la audiencia, egresó de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Como artista plástico, en la especialidad de dibujo y pintura. Obtuvo el Premio Nacional de Pintura Cérvulo Gutiérrez. O sea que aquí tenemos un artista realmente con nosotros, y yo creo que realmente todo eso le sirve a usted en el momento del servicio y la predicación. Ajá. El pastor adicionalmente tiene licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Esto es en cuanto a su capacitación, llamémoslo así, secular, ¿no? Pero vamos a entrar a sus temas teológicos. El pastor estudió teología en el Seminario de Alianza del Norte, conocido como CEBAN, de la cual fue director durante 15 años de esa institución teológica. Y ha tenido la facultad de poder estudiar 2 maestrías. La primera en Ciencias de la Religión, con mención en Biblia y Teología, y la segunda en Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. Realmente tenemos un lujo tenerlo acá, pastor. Él ha tenido 35 años de servicio como pastor titular en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Trujillo. Es para nosotros realmente un orgullo tenerlo, pastor, y muy agradecidos porque da de su tiempo para estar con nosotros. No, agradecido a ti también, hermano. Tú nos has servido tantas veces que me siento responsable de tener que devolver en algo. Muy bien. Comenzamos con la primera pregunta, pastor. Muy bien. Y yo quisiera que usted se siente así como que está en su oficina pastoral y se acerca a alguien a pedirle consulta, ¿no? Yo quisiera que lo sienta así, ¿no? Con esa intimidad, esa calidez, ¿no? Y que nos cuente. Bueno, aquí nos están viendo muchas personas, pero quisiéramos esas respuestas que nacen de un corazón de pastor. Dice aquí, en base a su experiencia en la consejería, tantos años, ¿no? ¿Cuáles son las causas del desánimo? Bueno, ya hemos visto a través de la disertación que he tenido, hay varias causas, no es una sola, ¿no? Esas causas pueden estar, por ejemplo, basadas en algunas cargas pesadas, responsabilidades que sobrepasan sobrepasan la posibilidad de llevar adelante, ¿no? Conté el caso de un adolescente que pierde a su padre y a la siguiente semana pierde a su madre y él tiene que salir ahora a trabajar para sostener a 2 hermanitos más con el 3. Es complicado, no es fácil. Entonces ahí uno puede ver que esta es una de las causas, por ejemplo. Otras son los sentimientos de derrota que pueden ser, por ejemplo, causados por la pérdida del trabajo, por la pérdida de dinero, por la pérdida de salud, por la pérdida de una relación, por ejemplo, el quiebre de una relación matrimonial o la ruptura de una relación de noviazgo, generan este tipo de problemas. Amenazas también que se pueden dar. Y el pecado también es una causa del desaliento, del desánimo. Okay. Y hay otros todavía, ¿no es cierto? Como enfermedades, por ejemplo. Y también la pérdida de seres queridos que te suman en la tristeza, en la angustia, en el desaliento, a veces por un buen tiempo, al punto que se vuelve patológico eso y que necesita ya medicación especializada. Okay. Pastor, en su experiencia, ¿usted ha visto personas a las que el desánimo les lleva a olvidar sus responsabilidades?
Bueno, cuando el desánimo llega a copar no solamente las emociones, sino también la mente y las decisiones, hay gente que se olvida. Hay gente que ya no va a trabajar y para justificándose. Y esa es obviamente una de las razones para que sea candidato de poder salir del trabajo. Así que uno tiene que tener cuidado. Cuando Pablo, por ejemplo, nos habla en Filipenses, y eso está en el capítulo 4, me parece, de Filipenses, es importante cuando él nos enseña esto que voy a leer. Por nada estéis afanosos, dice, por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mira lo que dice, no dice guardará su mente, guardará sus corazones. Porque sabe que las emociones, a veces la dictadura de las emociones, sobrepasan las razones. Sobrepasan las razones. Es muy interesante, yo tengo un tema que lo estudié muy bien a Herodes, cómo es sobre las emociones de Herodes, simplemente las emociones, que lo llevó a matar a Juan el Bautista. Por eso no debemos olvidar nuestras responsabilidades, no debemos olvidar. El desánimo no es causa suficiente, salvo que sea ya que necesite medicación, que es otra cosa, que es una causa neurológica. Pero si es por factores emocionales, uno tiene que saber manejarlo. Okay. Y acá hay una pregunta, pastor, de una cristiana. Ella dice así: si soy una hija de Dios, ¿por qué me desanimo rápidamente? Quizá su vida, recuerden ustedes que el alma del ser humano está compuesta por 3 partes fundamentales: la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, la voluntad va a acceder a cuál de las 2 partes tiene mayor vigencia. Si, por ejemplo, las emociones son más grandes que los pensamientos, entonces las decisiones de la persona van a ser emocionales. Pero si la persona tiene mayores razones, más contundentes son sus razones que sus emociones, entonces las respuestas van a ser lógicas, van a ser de conocimiento. Hay que tener cuidado en mantener un alma equilibrada. Entonces, y también déjeme decirle que el desánimo no tiene que ver con la espiritualidad, como mencioné. Uno puede decir, fulano de tal ha sufrido bueno, por ejemplo, Judas también se desanimó, también se desalentó, y abrazado de su orgullo y del complejo de culpa, lo llevó al suicidio. ¿Se dan cuenta? No supo tratar sus emociones, no supo tratar ese momento. Es diferente al caso de Pedro, que lloró amargamente la traición que hizo al Señor, pero volvió. Ese Pedro que ya lo conocemos en su respuesta, ¿no? Cuando el Señor le dijo, Señor, hay mucha gente que ahora te deja a ti. Y el Señor le dijo, ¿también ustedes quieren irse? Váyanse. Y él que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, a esta persona que por ser creyente, el desánimo lo va a visitar. Todos los seres humanos nos sentimos en algún momento o algún instante de nuestra historia, vamos a sentir el desánimo. Pero hay que saberlo tratar conforme la palabra de Dios nos indica. Y como hemos dicho esta noche, descubriendo las causas y llevando el modelo de tratamiento que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y pastor, unido a esta pregunta, aquí hay una parecida, dice, ¿qué causa el desánimo realmente? Pero lo segundo en lo que quiere hacer énfasis, dice, ¿nosotros mismos o el enemigo? ¿Qué le respondería? Me has hecho recordar, hermano, tú sabes que en la idiosincrasia del peruano, el peruano, la mayor parte de gente del Perú viene de la sierra. Por eso Luis Alberto Sánchez escribe un libro sobre realidad nacional y dice que todos los pobladores del Perú, el que no tiene de ingo, o sea, de gringo, tiene de mandingo, o sea, de negro, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, nos dice que el hombre en su idiosincrasia
es desalentado prácticamente, es desanimado. Y Ciro Alegría, en su cosmovisión andina, él precisamente en el libro El mundo es ancho y ajeno, él trata una historia muy interesante. Dice que el enemigo salió a vender enfermedades. Y yo, si yo tenía un enemigo que era mi vecino y quería que se enferme de viruela, compraba la enfermedad de la viruela. Pero al final le quedó una sola enfermedad, que fue la enfermedad del desánimo. Y le preguntaron, ¿ha quedado alguna? Sí, el desánimo. Pero la gente no sabe, dice, que esto yo lo voy a tirar al aire, todos lo van a absorber, y por eso la gente en Perú son desanimados de por sí. Eso es nuestra idiosincrasia. Muchas veces, por ejemplo, el trabajo casi tiene que buscarnos a nosotros, y nosotros no buscar al trabajo. Okay. Así que hay que animarse. Los creyentes tenemos que animarnos en el Señor. Para decir, recuerden ustedes que Timoteo era depresivo. Timoteo. Y Pablo, ¿qué le dice? Esfuérzate en la gracia. No dice esfuérzate en lo que sabes, en lo que conoces, en lo que has estudiado. No. Esfuérzate en la gracia, le dice. Y ahí tenemos que esforzarnos. Okay. Pastor, aquí la siguiente pregunta tiene que ver, quizás está unido a eso, porque dice, ¿qué cosas prácticas debo hacer para superar el desánimo? ¿No? Imagine usted a un creyente que se levanta el lunes en la mañana, ¿qué cosas prácticas debería ya comenzar a hacer para vencer ese desánimo? Bueno, en el modelo de tratamiento, por ejemplo, del Señor Jesús, si uno se siente desanimado, llamar inmediatamente 2 o 3 amigos, mira, me siento así, apóyame en oración, yo voy a hacer todo lo posible por salir rápido al trabajo, es decir, poner mucho de su parte, saber que hay responsabilidades que tenemos que cumplir, que serían mal entendidas si es que nosotros abandonamos sin explicación alguna. Así que hay que trabajar nada más, hay que seguir adelante. Aun cuando el desánimo se prenda de nosotros, ni nosotros tengamos que arrastrar el desánimo al trabajo. Pero hay que ir porque tenemos de parte de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Sí. Mi socorro viene de Jehová. Ok, y yo creo que eso es mucho más pertinente en un tiempo como el que vivimos, ¿no? Por supuesto. Tanto crisis sanitaria como crisis económica, ¿no? Donde quizás haya más que redoblar esfuerzos para combatir el desánimo. Muy bien. Acá nos preguntan algo en la línea espiritual. Dice, ¿cuáles son las consecuencias que puede ocurrir en la vida espiritual si estoy desanimada? Ok. Bueno, el desánimo, el desaliento es muy contagioso, muy contagioso. He visto, por ejemplo, enamorados que son en la iglesia y uno de ellos ya está desanimado y no quiere entrar al culto. Y se encuentra con la enamorada que lo está esperando en la puerta. Y es muy fácil de convencerlo que ella tampoco entre, sino que se vayan los dos. ¿A dónde? No lo sé. Pero eso sucede con mucha frecuencia. Así que, mis amados, nosotros tenemos que tener un plan de acción. Como creyentes, no podemos nosotros orientar nuestra vida y dejarlo a la suerte, al albur. No, tenemos que definir lo que tenemos que hacer. Porque vamos a rendirle cuentas a Dios. No solamente de la vida, del tiempo, de las habilidades, de los dones, de los talentos que el Señor nos ha dado. Mi hermano, yo tengo toda mi vida, anoto mis gastos diarios. Y me dice, ¿pero para qué lo anotas? Lo anoto, ¿sabes por qué? Porque tengo que estar convencido que lo que he gastado es coherente, está bien o es mal gastado lo que el Señor me da. ¿No cree que así nomás somos responsables de todo? ¿Me dejo entender? Sí. Ok, muy bien. Aquí nos preguntan, en esa misma línea, dice, ¿no? Siento que no puedo agradar a Dios y esa sensación me desanima. Hay muchas cosas que son, vamos a decir, mensajes de nuestros sentimientos, como en este caso. Siento que no puedo agradar a Dios. Pero, mis amados, no se trata de sentimientos. Se trata de convicciones en la palabra. Por ejemplo, yo he cometido un pecado, voy a la presencia del Señor, le narro el pecado, le digo que mi única esperanza es Él, le ruego que me perdone,
Hago un propósito de cambiar mi vida, de seguirle a Él, de abandonar el pecado. Yo no siento en ese momento que el Señor me aplaude, que el Señor me llena de gozo, de regocijo. No, pero yo creo a la palabra. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mi solución estriba en lo que dice la palabra y no en lo que siento. Porque mira, Jesús en la cruz, ¿tú crees que Él sentía una felicidad y un gozo? ¡Ay, qué lindo que estoy muriendo por todo el mundo! No. Pero Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. La decisión tomada en la eternidad de ser el redentor de la humanidad. ¿Ok? Por eso hay que tener mucho cuidado con los sentimientos. Ok. Pastor, acá esta pregunta tiene dos tipos de respuesta, ¿no? Uno para cuando sean creyentes y otro cuando no creyentes. Pero vamos con la primera. Dice aquí, ¿cómo puedo ayudar a personas que están desanimadas siendo creyentes, ¿no? ¿Qué cosas se le puede hablar, ¿no? Imagínense que quizás es su cónyuge, quizás es su hijo, quizás está sin trabajo. A un creyente, ¿qué cosas se le puede decir para ayudarlo? Ok. Permíteme un ejemplo muy personal, muy de casa. Yo perdí a mi esposa este año. El 8 de enero perdí a mi esposa. Y obviamente yo he sido una persona que Dios me ha ayudado, me ha guiado para elaborar mis duelos de una manera muy rápida, excepto obviamente con mi esposa. Y mi hija, que es de los 3 hijos que tengo, la única mujer y la mayor, ella es la que más ha sido afectada. Y digo más afectada por lo que lo vemos. Entonces yo he tenido que tratar con ella. Antes que esa situación de dolor se haga patológico. Porque una vez que se hace patológico, yo ya no puedo hacer nada. Tendrá que hacerlo el psiquiatra y no yo. Entonces, lo he llevado a eso y gracias a Dios ha salido adelante. Ahora estamos a 10 meses, 11 meses ya de que ella partió a la presencia del Señor. Y bueno, agradecidos a Dios porque ella tuvo un cáncer de seno en el año 2015, fue detectado y Dios nos regaló los 5 mejores años de nuestra vida. Los 5 mejores años de nuestra vida, porque hemos viajado, hemos disfrutado, y la verdad que nos sorprendió. Yo les animo que visiten mi Facebook. Yo escribí 2 artículos con relación a mi esposa. El día que fue enterrada, un artículo que se llama Hasta pronto, cariño. Y el segundo, al mes exactamente de su muerte, que yo escribí el tema que se llama Estoy aprendiendo a no tenerte. Porque todo es un aprendizaje nuevo para mí. Yo no tengo con quién compartir mis necesidades ahora, de hombre. No puedo compartir con mis hijos. No puedo compartir con nadie. No tengo una compañía en mi dormitorio. Extraño su presencia. Todo en la casa me recuerda a ella. Pero mi corazón está sano, está agradecido a Dios, estoy bendecido por Él. Dios este año me ha utilizado como no tienes idea. He predicado más que 2 o 3 años juntos. ¿Te acuerdas una vez que me has invitado y te dije que no podía, que estaba abrumado? Sí. Y así estoy en estos días. El martes estoy predicando para Compasión en la mañana, a las 8 de la mañana, y todavía el tema lo tengo en ciernes, más o menos. Tratando el tema para ese. Estoy bien ocupado y gracias a Dios, porque Él ha reemplazado mucho de lo que me podía hacer falta con su presencia y con sus demandas del ministerio. Así que para un creyente no hay obstáculo para no alentarse en el Señor. Y ahora vamos a la otra parte de la pregunta. Cuando la persona a la que quiero animar no es creyente, puede ser un familiar, un compañero de trabajo, y yo quiero animarlo, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí hay que conducirlo de todas maneras al conocimiento de Jesús. Porque nosotros no podemos hacer más que lo que podemos hacer delante de Él. Hablarle, decirle. Pero ¿quién va a estar con Él? Sería el Espíritu Santo. Y para que esté el Espíritu Santo con Él, tiene que entregar su vida a Cristo. A decirle lo pertinente y lo necesario, lo imprescindible que es.
en su vida, el tener a Cristo, porque Él es el que lo va a llevar adelante, Él es el que le va a alentar. ¿Te acuerdas en esa tempestad donde los discípulos se desesperan, se desalientan y dicen, vamos a morir, están tirando el agua porque ya la barca se anima y el Señor durmiendo tranquilamente? Y entonces le dice, Señor, que no tienes cuidado de nosotros, ya vamos a morir. Hombres de poca fe, le dice él, ¿no es cierto? Entonces hay que llevarlo al Señor. Okay. Eso es imprescindible. Ningún médico, ningún pastor, ningún creyente hará por otro lo que solamente Dios puede hacer. Okay. Bien, bien, pastor. Acá nos preguntan sobre el tema de la vida de devoción, dice aquí. El desánimo, ¿tiene relación con mi relación espiritual con Dios? O sea, quiero entender como que dice que si su relación con Dios está mal, va a venir el desánimo. ¿Es así, pastor, o es al revés? ¿Cómo funciona? Yeah. Si es pecado, sí puede tener relación espiritual. Okay. Si no es pecado, otro es el origen. Por eso he hablado de causas. La causa puede ser demasiadas responsabilidades, pueden ser presiones de la vida, pueden ser amenazas, pueden ser circunstancias de pérdida, qué sé yo, una serie de factores hay que determinan el desánimo. Así que hay que examinar, cada uno tiene que examinar dónde está el origen de esto. Muy bien, muy bien. Y acá nos piden una definición, dice, más que definición, la diferenciación, porque preguntan, ¿hay diferencia entre el desánimo y la flojera? Por ahí van, ¿no? Son primos hermanos. Son primos hermanos. Bueno, la flojera también, ese estado físico de no querer hacer nada, esa actitud mental de rechazar. Por ejemplo, la familia dice, vamos a ir a la playa. No, yo no quiero, mucho sol. No, la arena no se puede comer bien ahí, y cosas así. Una serie de pretextos. Por ahí va, es la misma cosa de sentirse desalentado o flojo. Uno de los proverbios dice que el flojo en el día malo le va, pero pésimo. No hay que ser flojos, hay que ser diligentes. La diligencia en la palabra de Dios tiene buenos premios, pero la negligencia tiene serios castigos. Okay. Bien. Aquí nos da un testimonio, dice, tuve una mala experiencia en un negocio y ya no tengo ánimo para volver a empezar. ¿Qué hago? Muy bien. Si la persona que me consultara fuera Tomás Alva Edison, hoy día no tendríamos ni luz, ¿no? Los focos, no tendríamos la cinta magnetofónica, no tendríamos el micrófono, no tendría la silla eléctrica, inclusive, que fue un invento de él y con el cual dice que se hizo millonario. Bueno, ese hombre, yo no recuerdo si 225 veces, 250 veces había fracasado. Y su empleado, cuando él descubre la lámpara eléctrica, él se alegra demasiado y su empleado le dice, pero después de 250 veces, ¿aquí has fracasado? No, le dijo. No he fracasado 250 veces. Puede ser menos, no lo recuerdo exactamente la historia, pero él dice, he aprendido 250 veces cómo no hacer las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, ya uno ha fracasado una vez, eso no es el obstáculo para no volver a hacer. Hay que seguir, hay que emprender. Obviamente tiene que estar capacitado para eso, pero si realmente, yo por ejemplo, no me gustan a mí los negocios, por decir, no soy para eso. Okay. Y me voy a poner a vender, seguro que voy a perder, ¿no? Pero si uno se capacita, uno tiene personas que lo están asesorando, uno recibe ánimo de uno y el otro, hace esto, este otro, entonces sí, la cosa va a ir bien. Hay que dejarse asesorar también. Ok, está bien pensado. Bueno, y en esa línea dice aquí, ¿el desánimo es consecuencia de una mala decisión? Depende, puede ser. Por ejemplo, he tenido varias chicas en nuestra congregación que aconsejándole que no entre en relaciones con una persona de su trabajo que no es creyente, y después han venido con la cabeza rota, si es que no han venido con la barriga crecida. Entonces,
esa es culpa de él. El desaliento que viven, la situación que pasan, es directamente proporcional a la decisión que tomaron. Pero en otros casos no. Por ejemplo, cuando es neurológico, cuando es físico. Por ejemplo, yo juego un partido de fútbol a esta altura de mi vida y seguramente que 2 días no me voy a poder mover porque hace tiempo que no juego y entonces te duele todo el cuerpo, te sientes desanimado, pero eso es circunstancial. Eso no es de todos los días ni toda la vida. Okay. ¿Ya? Aquí nos preguntan, ¿cuál sería la actitud para no desanimarse? La actitud es la buena actitud. Ponerle una buena actitud para hacer las cosas. Muchas veces uno encuentra que el rey David recibe consejo, por ejemplo, de Samuel y le dice, lo que tienes que hacerlo pronto porque Jehová está contigo. Y cuando uno tiene, por ejemplo, un tiempo devocional diario, en la mañana, tempranamente, y vienen ideas para hacer, hay que hacerlo, porque Dios está con nosotros, ¿no? Entonces hay que hacer eso. Okay. Muy bien, pastor. Y aquí nos dicen, ¿el desánimo es por falta de madurez? No tiene que ver nada. Hemos dicho al principio de la disertación que no tiene que ver el desánimo con la espiritualidad. No vamos a acusarle a Jesús que no fue maduro, o Pablo que no fue maduro y que se desalentaron en algún momento, no solamente una vez, varias veces en su vida. No. Esto es algo que nos va a tocar a todos en cualquier momento y tenemos que estar preparados, tenemos que tener los recursos para enfrentar situaciones como esa. Okay. Aquí nos piden, pastor, quieren identificar, dice, sentir desánimo puede ser un sentimiento fugaz y momentáneo si se combate con la palabra. ¿Es así? O sea, que te venga el sentimiento y la palabra te ministra y se va. No es tanto así, no es automático, no es como que yo agarro el control remoto y cambio de canal. Okay. No es así. Sin duda que Dios maneja sus tiempos, maneja sus espacios y maneja sus oportunidades, sin duda. Entonces, uno confiando en el Señor, camina con el Señor y en algún momento ya está disipado, ya estás tranquilo, ya estás caminando con el Señor. No tendrías ese problema, ¿no? Pero eso lo maneja Dios, no lo manejamos nosotros. Okay. Pastor, ¿qué versículos clave nos podría recomendar para poder memorizarlo, apuntarlo, ponerlo allí en el espejo, donde tengamos esas palabras de Dios cuando estamos en un tiempo de desánimo, ¿no? Compártanos algunas joyas de la palabra que nos la jugamos. Como tú sabes, hay versículos que son generales, como Juan 3:16, por ejemplo, para la salvación de todos. Pero mucho depende de la causa del desánimo. ¿Por qué estoy desanimado? Entonces, el versículo no le puedo dar cualquier versículo. A veces nosotros interpretamos mal la palabra. Mira, estudiando hace unos días atrás, nosotros, por ejemplo, siempre cuando vemos que una persona pasa problemas, dificultades, cuando está desalentado, cuando le ha ido mal, dice, pero tú eres creyente, mi hermano. Ahí está, Romanos 8:28. Al toque nosotros le recetamos, ¿no es cierto? Y entonces lo leemos todavía para que la persona esté clarita de lo que nosotros queremos decir. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú eres llamado? Perfecto. Entonces, todo te va a ir bien. Pero este versículo tiene que ver con una mirada de parte de Dios global. Dios nos mira desde que nacemos, entramos al mundo por la puerta del nacimiento, hasta que salimos por la puerta de la muerte. ¿Te das cuenta? En cambio nosotros queremos, como la pregunta anterior, en este momento me siento desalentado. Bueno, Señor, acá dice, ¿no?, que todas las cosas me ayudan bien, esto me va a ayudar bien, tengo que sentirme bien. No, tal vez es un proceso. Okay. Un proceso en el cual Dios está tratando conmigo. Muchas veces nosotros, la disciplina, por ejemplo, que el Señor ejerce sobre nosotros y que es parte del desaliento también. Uno se siente desalentado cuando te disciplina. Pero la disciplina tiene dos propósitos
que el hombre a veces no lo ve, que no lo vemos y que los pastores a veces no le explicamos a la persona. Uno, identificarnos como verdaderos hijos de Dios, porque solamente Dios disciplina a quienes son sus hijos. Y segundo, participar de su santidad. Y eso es lo lindo del propósito de la disciplina. ¿No es cierto? Entonces, uno puede pasar un tiempo en desaliento, desánimo, buscando al Señor, como el caso de Elías, que lo pasó, como el caso del rey Ezequías también, ¿no es cierto? Okay. O como el caso también de Juan el Bautista, desalentado en la cárcel, tuvo que mandar a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Sí. Imagínate si él fue el heraldo, él fue el portavoz, él fue el anunciador, el que lo presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Pero mira cómo será el desaliento que se apega al alma, que lo hace dubitar a uno. Y manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otros? Sí. ¿Qué fue la respuesta de Jesús? ¿No fue un monosílabo, sí o no? Anda, dile, mira, los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son limpiados, etcétera, etcétera. Qué lindo. Señor Jesús, sabio para contestar. Bien. Pastor, ¿cómo animaríamos a un creyente que no toma la decisión de servir, que todavía como que le falta ese ánimo para dar el paso de comprometerse, servir a su Señor, servir en la iglesia, comprometerse en la diversidad que hay para hacer en la obra? Ok. Habría que revisar realmente su conversión. Habría que revisar si es solamente una decisión o es verdaderamente una regeneración. Hay un nuevo nacimiento. Porque el nacido de nuevo inmediatamente tiene dones que el Espíritu Santo le da, que no le puede dar la iglesia ni el pastor. Y entonces va a sentir el impulso guiado por el Espíritu Santo de querer servir, de querer adorar, de querer participar. Porque ¿a quién le sirve? No es a cualquiera. Es al Señor, al Rey de Reyes y Señor de todos los señores. A veces nos sentimos nosotros, como a veces les comparto, nos sentimos que el congresista fulano está invitado a una cena. ¡Uy! Se siente en la nube. No, hermano, no, es un hombre como nosotros. Pero recibir una invitación a la mesa del Señor, como es la Santa Cena, es una distinción muy grande. Así es. Bien, bueno, a través del mensaje que nos dio inicialmente y ahora estas preguntas, hemos podido realmente recorrer muchos aspectos, ¿no?, de lo que es este tema del desánimo, y estoy seguro de que ha sido de mucha bendición para los hermanos y amigos que nos están viendo. Ahora, yo quisiera que usted le dé unas palabritas, pastor, a alguna persona que no participó en una iglesia, que quizás tuvo malas experiencias en alguna iglesia y de ahí se alejó, ¿no? Y que, bueno, Dios ha querido que esté justamente en este momento viendo el Facebook o viendo el YouTube y está aquí, ¿no? Está escuchándole. Dale algunas palabras a esta persona para que pueda recibir el mensaje suyo. Ok. Amigos, tanto ustedes como yo somos testigos de lo que nuestro país vive cada día. Hemos vivido en una cuarentena forzada, obligada, sin saber realmente si es verdad todo lo que nos dicen o es todo mentira lo que mencionan. El asunto es que andamos desorientados en la vida. Y esta vida no es para la eternidad. Esta vida es muy fungible, muy pasajera, muy precaria en nuestra vida en esta tierra. En cualquier momento se va. Sin duda que tú eres testigo de familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que han muerto a causa del COVID-19 y que no han tenido tiempo ni siquiera de despedirse de su familia, ni la familia ha podido ir a enterrarlo. Eso es triste. Pero morir en la paz de Dios, recibido por los brazos de Jesús, en medio a veces del dolor de la familia, porque qué duda cabe que se rompen esos lazos tan fuertes. Se rompe, pero entregar la vida ahí delante de Dios es muy lindo. Vemos un país, ahora ya se está diciendo nuevamente que el Congreso otra vez es igual que el anterior o peor que el anterior. Y es que, mis amados, el hombre busca reformas, y las reformas son
de afuera para adentro. Déjame decirte, ninguna de esas reformas cambian. Lo único que cambia es una reforma que solo Dios, el Espíritu Santo, lo puede hacer de adentro hacia afuera. Y entonces lo que salga del hombre cambiará la sociedad, transformará la vida de mucha gente. El hombre no se convertirá, como dice Ortega y Gasset en su libro, dice que el hombre es el cordero del hombre y es el lobo del hombre. Muchas veces somos abusivos o somos abusados. ¿Cómo puede ser así? Tengamos cuidado, mis amados. Basta la historia que estamos viviendo para darnos cuenta el sufrimiento de tantos compatriotas nuestros, tanto abuso, tanta mentira. Ahora se habla, por ejemplo, se está cambiando el general de la policía. Uno dice que este es el decreto, otro. ¿Cuál es el decreto? ¿Cuál es la ley? Uno está alterado, el otro no está alterado, los dos están alterados. Es decir, ya no hay una verdad. Por eso es que la Biblia declara que la única verdad es Jesucristo y todo aquel que está cerca a Él está en la verdad. Porque cada uno tiene sus verdades a medias, verdades relativas. No podemos funcionar así. Mis amados, yo vivo en una ciudad que es Trujillo, yo manejo todos los días y ahí estoy en el semáforo parado porque está en rojo. Luego cambia a verde, no puedo pasar porque del otro lado está 1, 2, 3, 4, 5 carros están pasando. Y si me meto y me chocan, dirían que yo tengo la culpa, que soy de imprudente. ¿Dónde va a parar este mundo? Creo que razón tenía César Vallejo cuando decía, ¿no? Este mundo es un dado roído que no sabe a dónde va a parar. Y necesitamos, por eso hay un libro que dice, paren el mundo que me quiero bajar. Y a veces tienen razón, porque mi amado, todo está podrido, todo está podrido. Necesitamos personas como Cristo, ciudadanos correctos, transparentes, honestos, para que puedan hacer un Perú mejor. Eso de que el bicentenario, cómo nos vaya, eso es puro historieta nomás, ni siquiera historia. Porque no vamos a cambiar a menos de que el hombre no cambie por dentro. Hay muchos libros, bueno, quiero recomendar algunos libros, si me permites, hermano, hay muchos libros que te pueden ayudar a entender, a comprender. Yo tengo varios libros, bueno, tengo una biblioteca un poco más grande que la que está aquí, esta biblioteca es la de mi hijo. Este es un excelente libro que me ayudó mucho, se llama Las crisis de Cristo, de Campbell Morgan, son 2 tomos. Y entonces esto me ha ayudado mucho en la vida para conocer por qué razón sufre Cristo, por qué sufrió al tener que venir a encarnarse como hombre, pasar las tentaciones, etc. Tenemos por autores, Campbell Morgan, un autor que lo recomiendo decididamente. Martin Lloyd Jones, por ejemplo, aquí el Salmo 73, del temor a la fe. Solamente un solo salmo tiene un libro. También A.B. Bruce, 3 años con Jesús. Y nuevamente aquí Campbell Morgan, los grandes capítulos de la Biblia, tomo 1 y tomo 2. Aquí están. Son libros que te pueden ayudar. Y obviamente John Stott, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Y hay tantos otros libros que te pueden ayudar para entender mejor la palabra y también para poder caminar muy de cerca, reconociendo las únicas huellas que te llevan al cielo, que son del carpintero de Nazaret. Muchas gracias, Pastor. Y quiero terminar esta entrevista, Pastor, con una pregunta relacionada a la pandemia y el efecto que ha causado en la sociedad y en la iglesia. ¿Cuáles son sus reflexiones, Pastor? Bueno, te diré que en la sociedad, como ya lo había descrito al inicio nomás en mi introducción, el mundo se va complicando cada vez más. Nosotros hemos vivido crisis, los peruanos vivimos la crisis todavía, la crisis, por ejemplo, de valores. Ya no hay valores, hay una reversión de valores. A eso, la crisis de seguridad. Uno tiene que andar mirando a cada rato si te están siguiendo, si te van a asaltar o no te van a asaltar, si te van a romper el vidrio de tu auto, de tu carro. Es decir, hay una inseguridad bárbara. A eso se suma esta crisis económica, la cual estamos viviendo, mucha gente en las calles pidiendo porque no tienen que comer. A eso una crisis de salud. Sí.
¿Quién puede creer que esta vacuna que viene va a ser la solución? No es la solución. Es la muerte más bien de la generación de personas mayores. No le interesa a los dueños del mundo, las personas ya de 50, 60 años, 70 años, peor aún. Es decir, el mundo cada vez está peor. Hay pérdida de trabajo, hay pérdida de la salud, hay pérdida de vidas. Mis amados, estamos viviendo lo peor y creo que esto es principio de dolores nomás, como dijo el Señor Jesucristo. Así que tengamos los ojos bien abiertos, los oídos agudizados para escuchar la voz del Señor. Esta pandemia ha generado demasiados problemas a la sociedad en general y déjame decirte, ha causado muchas complicaciones a la iglesia. Espero no ofender a nadie cuando digo lo siguiente. Que vayan a revisar si la Iglesia Católica cumple todo lo que nos exigen a nosotros. No lo cumplen, mi hermano. Nosotros estamos por empezar los cultos ahí. Hay un protocolo demasiado largo. ¿Quién fiscaliza? Anda, mira los mercados cómo están. Atiborrados de gente. Sin embargo, en la iglesia, 2 metros para allá, 2 metros para allá, 2 metros adelante, 2 metros atrás para que se siente una persona. Que no pueden cantar en la iglesia. Entonces, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? O al templo. Que no se puede cantar. Que no puedes ir los fines de semana a salir con tu familia a la playa porque el COVID está de paseo en la playa. Eso es ingenuo, mi hermano. Ahora, mira, yo tengo mi yerno, el esposo de mi hija, tiene un trabajo en el cual va y viene. Y cada vez que regresa al trabajo, tienen que hacerle la prueba, esa prueba que meten un hisopo por la nariz hasta topar la meninge que se para con el cerebro, causando dolor. Si mis amados dicen que el tapaboca es para evitar que alguien estornude o alguien hable y que esa saliva pueda contagiar, ¿por qué no hacen solamente de la saliva? ¿Por qué no hacen la prueba de la saliva y tienen que meter ese asunto hasta arriba al cerebro? Mira la incongruencia. Vivimos en un mundo, hermanos, que no se sabe a quién creerle en cuanto a los hombres, pero sí tenemos que creer a un Dios. Amén. Ese es el que dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así que hay que creerle a Jesús, porque Él nos da las verdaderas razones para vivir en un mundo controlado por Satanás, con dueños que se han apropiado del mundo, que al final de cuentas van a ir perdiendo o van a ser parte de las huestes de Satanás. Muchas gracias, pastor. Bueno. Muchas gracias por el tiempo que nos ha dado, gracias por compartir el mensaje, por compartir la sabiduría. Quizás algunas palabras de despedida hacia la audiencia. En este momento vino a mi memoria algo que el mundo no conoce, por ejemplo, el mundo no sabe, y que las grandes academias o los institutos habrán visto una imagen de un hombre que es una escultura, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, El Pensador de Rodin. El Pensador de Rodin es un hombre que está agachado con su mano puesta en el mentón y que a veces lo sacan como publicidad de una academia de ciencias, de algo majestuoso. No saben que Augusto Rodin, un escultor, hizo eso para ser colocado en las puertas del infierno. Y las puertas del infierno de las artes, que no se llegó a hacer este museo en Francia, tenían 3 partes. La parte de arriba, donde iba la escultura. La escultura es muy pequeña, 60 centímetros nada más. Sino que se magnifica haciéndolo grande. Casi todos los museos tienen de 3 metros por lo menos, siempre a su entrada, porque es llamativa. Augusto Rodin generó una técnica que se llama el pegote y que pudo hacerlo excelente, por eso es una que impresiona grandemente. Ese hombre
está con su ceño fruncido, sus labios apretados, mirando hacia abajo. ¿Mirando qué? Mirando el desfile interminable de personas, porque la iconografía de Dante Alighieri es precisamente la barca de Caronte que se lleva a la gente al infierno, donde hay una expresión en la barca que dice: los que entran aquí no saldrán nunca jamás. Y eso es lo que mira precisamente el pensador de Rodin. Mira ese rosario interminable de seres humanos que están camino al infierno, sin tener la posibilidad de disfrutar de la eternidad y de la verdadera esencia de la vida, porque para eso hay que tener a Cristo en el corazón. Así que, mis amados, que Dios los acompañe, que Dios les guíe su vida, que Dios en su generosidad los visite y que ustedes puedan ser obedientes a la palabra de Dios. Si no conoce una iglesia, acérquese, busque y acérquese para poder disfrutar de la verdadera vida en una tierra que es bastante miserable, a pesar de lo hermosa que Dios lo ha hecho. Muchas gracias. Amén. Bien, muchas gracias, pastor. Y queremos despedirnos ya de nuestra audiencia. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta este momento. Y recuerden, próximo domingo a las 8 de la noche, con un nuevo tema y un nuevo invitado. Que Dios los bendiga. Y si tienen unos minutos más, quédense con nosotros para el tiempo de oración. Vamos a inmediatamente poner un link de Zoom para que usted pueda participar. Allí vamos a estar orando por sus pedidos, por esas necesidades, por esas crisis, por esas circunstancias que le rodean. Así que anímese a entrar. Y hasta aquí le decimos a todos, nos vemos hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Juntos en oración. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, del 12 al 13. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Hola amigos y hermanos, los invito a conectarse a nuestro segmento Juntos en Oración, que se dará inicio todos los domingos inmediatamente finalizada la programación de las 8 de la noche. En 1 Timoteo 2:8, la palabra de Dios dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Pues les animo a unirse a este tiempo de oración para que juntos podamos hacer llegar nuestras peticiones a nuestro amado Señor. Serán todos bienvenidos, los esperamos.